Te encuentras trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, asesorando a uno de sus países miembros para definir una estrategia de crecimiento y desarrollo, ya que en las últimas décadas no ha podido mantener tasas de crecimiento sostenidas. De acuerdo a su historia económica e investigaciones recientes, ¿te ha parecido razonable recomendar una estrategia de crecimiento y desarrollo basado en la exportación de manufacturas de origen industrial? Esto implica elaborar un plan que será un gran desafío para el país en cuestión, que posee una fuerte tradición exportadora de productos agropecuarios y manufacturas de dicho origen, basado en ventajas competitivas. El proyecto que elevará a su gobierno implica cambios estructurales en su economía que permitirán ampliar su perfil exportador y mantener condiciones de estímulo en el largo plazo. Lo anterior expondrá al gobierno y sus autoridades económicas a enfrentar una problemática típica. A. ¿Qué bienes producir? B. ¿Cómo producirlos? C. Y no menos importante, ¿para quién producirlos? En pocos días deberás reunirte con el equipo de colaboradores del ministro de Economía de dicho país para exponer tu plan. Deberás ir bien preparado para responder preguntas, pues aparecerán otras cuestiones más allá de las 3 anteriormente mencionadas. La situación problemática planteada nos lleva al conocimiento de ciertos conceptos económicos básicos, necesarios para comprender los dilemas de los gobiernos a la hora de perseguir el objetivo final: mejorar el nivel de vida de la población. En nuestro caso, la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo permitirá la implementación de un plan que obligará a realizar cambios estructurales y a asumir una visión de largo plazo. En este contexto es cuando debe definirse qué bienes se producirán, a qué costo, y aquí nos referimos a la tecnología empleada, la escala de producción, el marco legal. Y finalmente, ¿quiénes serán los destinatarios de esos bienes? Los mercados destino de la exportación. En todo momento, prevalece la importancia de considerar con qué recursos cuenta la economía para hacer el uso óptimo de los mismos. Pero, sumado a lo anterior, en la evaluación general del contexto en la cual se pretende poner en marcha un plan, es clave el rol de las instituciones, la seguridad jurídica y el sistema económico que se invoca. Esto contribuirá a propiciar un clima de negocios. Dicho en otros términos, los gobiernos, en función del sistema económico imperante, deben tener una visión macroeconómica panorámica que no solo incluya variables cuantitativas, sino también cualitativas. De eso se trata la ciencia económica. La formulación del plan tiene como objetivo generar las condiciones para que la economía experimente crecimiento y desarrollo. Sin embargo, su objetivo último estará en generar progreso económico, y ello se hará evidente al generar fuentes de trabajo y mejorar las condiciones de vida de la población. Como parte de su gestión, los gobernantes deben hacer frente a problemas económicos centrales, relacionados con la administración de los factores de la producción de la economía. Esos problemas son: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? En el marco de nuestra problemática, ¿qué producir? Se refiere a ¿qué tipo de producto se producirá? ¿Cuáles serán los sectores industriales involucrados? ¿Cuál será la escala de producción? El interrogante ¿cómo producir? Se refiere a ¿qué recursos se utilizarán? ¿Cuáles serán sus costos? ¿Y la tecnología? Nuestro último interrogante ¿para quién se producirán? Estará relacionado con los destinatarios de dichos productos y mercados objetivos. En la problemática del caso, juegan un rol preponderante la definición del sistema económico prevaleciente y también la calidad de las instituciones, que conferirán un marco jurídico estimulante para el emprendimiento privado. Las políticas de Estado deberán asegurar la continuidad del plan en el largo plazo, llevando confianza a potenciales inversores, tanto locales como extranjeros. Esto quiere decir que las condiciones de contexto serán un ingrediente adicional para el fortalecimiento del plan. En este sentido, estamos hablando de una serie de condiciones vinculadas estrechamente con 2 principios de la economía: incentivos
y expectativas. Retomando el caso que se ha planteado, ahora te encuentras en la primera reunión con el Gabinete de Ministros, presentando el plan que el banco propicia. Como era de esperar, hay mucha expectativa y consultas. Rápidamente la reunión genera un debate entre los asistentes respecto a qué políticas económicas deberían utilizarse para encaminar y brindarle sostenibilidad al plan, en caso de que finalmente sea aprobado por el gobierno. El plan contempla una tasa de crecimiento económico del 5% anual, pero surgen interrogantes sobre si este nivel de actividad económica podrá mantenerse con una inflación alineada con la observada internacionalmente, y a la misma vez con superávit del sector externo. Otra cuestión que se aborda se refiere a cuál será el nivel de empleo alcanzado. Puesto en pocas palabras, ¿el plan que se pretende implementar provocará tensiones en algunas variables macroeconómicas clave? De ocurrir lo anterior, ¿qué políticas económicas serán las apropiadas? ¿Deberíamos evaluar una estrategia al aplicarlas? La situación problemática planteada anteriormente, a raíz de la posibilidad de aplicar un plan, nos lleva a un típico debate acerca de cómo configurar la economía para lograr una senda de crecimiento sostenido. En la teoría de los ciclos, estamos hablando de extender el ciclo de crecimiento lo máximo posible, haciendo que la economía sea resistente a las coyunturas externas. Esto implica, entre otras cosas, qué políticas económicas se aplicarán para incrementar la tasa de empleo y que coexista cierto nivel de inflación tolerado por la sociedad. En principio, las autoridades económicas deberían observar con cautela que el aumento de la demanda agregada no genere tensiones en la oferta agregada, que tenga como consecuencia un aumento sostenido de los precios, o sea, inflación. En segundo término, dicho aumento de la demanda agregada vendrá acompañado de un aumento de la demanda de bienes externos, que debería ser más que compensado con ingresos por exportaciones, de manera tal de no desequilibrar las cuentas externas. Los objetivos que las políticas económicas persiguen son controlar la inflación, disminuir el desempleo, evitar desequilibrios en las cuentas externas, mantener una tasa de crecimiento sostenida en el tiempo y mejorar la distribución del ingreso. Estos objetivos son concurrentes entre sí, y a veces en el cumplimiento de uno de ellos se conspira contra otro. En nuestro caso, los objetivos serán mantener la inflación en el nivel de la inflación internacional, para evitar desajustes en el tipo de cambio real, lograr creación de empleo evitando tensiones sociales, mantener un superávit en las cuentas externas con efectos en la estabilidad cambiaria y el acceso al crédito internacional, y mejorar la equidad de la distribución del ingreso nacional en todos los niveles, ya sea personal, funcional o regional. En realidad, estos objetivos son comunes a las administraciones gubernamentales de todos los países que declaman desear verlos cumplidos. Sin embargo, situaciones coyunturales de contexto nacional o internacional, desastres naturales y conflictos políticos generan restricciones para poder cumplirlos. No podemos hablar de los objetivos de política económica si no tenemos en cuenta la temporalidad. Es lo que los economistas llaman el corto, el mediano y el largo plazo. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Bien, ocurre que la aplicación de medidas que hacen el cumplimiento de los objetivos de las políticas llevan tiempo para ver sus efectos, dependiendo de qué políticas se apliquen. La aplicación de políticas se efectiviza con medidas. Una medida puede aplicarse inmediatamente. Sin embargo, el proceso para observar su efecto no es posible verlo instantáneamente. Esto es algo que los hacedores de políticas económicas deben tener muy en cuenta. En algunos casos, esto puede ser muy rápido, una devaluación del tipo de cambio, por ejemplo. O puede ser muy lento. Los efectos del aumento sostenido del Producto Bruto Interno pueden llevar años hasta observar una mayor equidad distributiva en la sociedad, en la medida que el gobierno mantenga esas políticas.
Finalmente, la vigencia de la calidad institucional con un marco jurídico adecuado brindará soporte para el control de los objetivos, algunos en el corto plazo y otros en el largo plazo. En las sucesivas reuniones que tienes con las autoridades económicas, está claro que en la aplicación de un plan económico como el que estamos considerando, son claves las políticas económicas que se apliquen. Las mismas deben generar incentivos. En última instancia, impactarán sobre las variables que el gobierno desea exhibir como logros. Aquí se ponen de manifiesto los instrumentos de política económica disponibles y la oportunidad para utilizarlos. Surge un amplio debate acerca de cuánta política fiscal versus política monetaria serán necesarias. En principio, porque si se efectúa una política fiscal expansiva, se debe prever su financiación, al igual que una política monetaria expansiva sostenida no lleve a un contexto de inflación. En cualquier caso, se desea evitar desequilibrios. En tu opinión, ninguna política es más importante que otra. Sin embargo, aconsejas que buena parte del éxito del plan, a tu entender, tendrá que ver con la política cambiaria, arancelaria y las regulaciones. En este sentido, ¿a qué te estás refiriendo específicamente? El mayor desafío es definir cuál es la adecuada combinación de instrumentos económicos que, respondiendo a ciertas políticas, lleven al gobierno a los objetivos propuestos. Hay medidas que impactan en el corto plazo y otras cuyos efectos se observan en el largo plazo. En los inicios del plan, seguramente se deberá aplicar una combinación de política fiscal con política monetaria, con el fin de lograr una reactivación del aparato productivo, disminuyendo la capacidad ociosa. Esto impactará en la reactivación de la demanda agregada y tendrá efecto en el empleo. Luego, será clave establecer qué tipo de política cambiaria se establecerá, lo cual incidirá en las ecuaciones de negocios de importadores y exportadores, en la formación de precios internos y en el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina. En segundo lugar, la política arancelaria afecta precios de insumos importados que serán transformados con valor agregado para colocarlos en mercados externos. Deberá ser selectiva. Otro aspecto, no menos importante, es el de las regulaciones mediante las cuales el Estado contribuye a generar estímulos e incentivos para la inversión, un componente muy importante del crecimiento esperado del PBI en el largo plazo. La política económica puede llevarse adelante por el gobierno a través de medidas que incidirán en distintos mercados. La política fiscal está referida a modificaciones en las tasas impositivas con el fin de recaudar impuestos y también cambios en el gasto del gobierno. Por ejemplo, la incorporación de empleados públicos, inversiones en infraestructura del país, puentes, rutas, puertos, etc. La política monetaria se refiere a aquellos ajustes en diversos instrumentos con los que cuenta el Banco Central y tiene por objetivo regular la cantidad de dinero. Esto es el circulante y los depósitos en el sistema financiero y tienen un efecto en la tasa de interés. Con la política cambiaria, el gobierno establece cuál es el sistema cambiario que prevalecerá a lo largo del plan. A saber, fijar un tipo de cambio a un determinado valor, dejar librado el tipo de cambio a la oferta y demanda del mercado cambiario, o intervenir en dicho mercado en el que el tipo de cambio fluctúa en cierto nivel deseado. La política arancelaria está relacionada con la aplicación de impuestos y restricciones al comercio internacional, con el objetivo de incentivar ciertas actividades productivas. Cuando analizamos en detalle con qué elementos cuentan las autoridades económicas para implementar sus políticas, vemos que hay un amplio menú. Comentaremos algunos de los elementos que lo conforman. Hemos hablado de política fiscal, que implica aumentar o disminuir impuestos, cambios en el gasto público o una combinación de ambos. Las autoridades monetarias, a través del Banco Central, pueden emitir más dinero, limitar la capacidad prestable de los bancos aumentando los encajes bancarios, o evitar que los bancos se expongan financieramente.
Pueden lograrlo aumentando la tasa de redescuento, que es la tasa de interés que el Banco Central cobra a los bancos cuando estos acuden por préstamos. El Banco Central puede también realizar operaciones de mercado abierto comprando o vendiendo bonos, expandiendo o contrayendo la cantidad de dinero. También puede intervenir en la compra y venta de moneda extranjera, regulando el tipo de cambio si se desea una flotación administrada como política cambiaria. El establecimiento de aranceles a la importación perseguirá proteger ciertas actividades económicas. Las retenciones a la exportación buscarán incrementar los ingresos fiscales. Como parte de la presentación de tu plan de desarrollo, estás manteniendo una reunión con una comisión de trabajo del Ministerio de Economía y una agrupación empresarial interesada en conocer en detalle tu planteamiento. Debes ayudarles a visualizar la viabilidad del plan que has propuesto. Surgen algunos aspectos acerca de cómo reaccionan ciertas variables económicas a los cambios en otras y bajo qué condiciones podrían ocurrir las situaciones. Parte de la evaluación del plan es poder analizar su solvencia en el corto y largo plazo, con el fin de evitar fluctuaciones en el nivel de actividad y regresar a ciclos recesivos. Para ayudar en tu exposición, utilizas el modelo de demanda y oferta agregada, debiendo aclarar que, dado el contexto recesivo en el cual se encuentra en este momento la economía, en el corto plazo ante las primeras medidas de aplicación de tu plan, no debería observarse un aumento en el nivel general de los precios, que es uno de los temores de tu audiencia. ¿Cómo podrías exponer esto con la ayuda del modelo de oferta y demanda agregada? Dicho modelo, ¿podría ayudarte a inferir qué puede ocurrir en el largo plazo? Los modelos económicos son herramientas teóricas que, simplificando la realidad, nos permiten entender y evaluar determinados fenómenos. Asimismo, el modelo de oferta y demanda agregada resultará de utilidad para complementar la exposición. Como la economía antes del lanzamiento del plan se encuentra en un ciclo económico recesivo, debemos asumir que la curva de oferta es casi horizontal. Con ello, el modelo procura reflejar el hecho de que la capacidad de producción tiene un alto nivel de ociosidad. Es dable esperar que, con un estímulo inicial en la demanda agregada, producido por ejemplo por una política fiscal expansiva, se provoque a corto plazo que la demanda agregada aumente, pero sin producir aumentos en los precios. Esto se genera debido a que la capacidad industrial aún tiene margen de producción gracias a la ociosidad del aparato productivo. En el largo plazo, esto ya no ocurrirá y comenzarán presiones sobre los precios, incluidos los salarios, alterando la competitividad y poniendo en riesgo el perfil exportador buscado, entre otras cosas. Para evitar lo anterior, debe lograrse una expansión de la oferta. Cuando analizamos un ciclo económico, vemos que el mismo es una sucesión de expansiones y contracciones de la economía, medidas a través de fluctuaciones en el Producto Bruto Interno, que es el indicador con el cual medimos el nivel de actividad económica. La duración e intensidad de esas fluctuaciones no se pueden predecir, pero los gobiernos saben que los efectos de estas alteraciones en la actividad económica pueden morigerarse con la utilización de sus políticas y sus instrumentos. Básicamente, los gobiernos buscarán evitar que, ante un ciclo económico recesivo, o sea, de contracción de la economía, la crisis se profundice, pues eso implica aumento del desempleo y, por ende, mal humor social, entre otros efectos. Para nuestro caso, vemos en el punto 1 la situación inicial que es el valle de una contracción económica. La política económica aplicada por el gobierno en el corto plazo debe reactivar la economía y llevar al crecimiento sostenido en el largo plazo, en el punto 2, que es el objetivo del plan. Como nada asegura que en el futuro haya algún desajuste, son importantes las políticas anticíclicas. El modelo de oferta y demanda agregada permite explicar nuestro caso, vinculado al ciclo económico y describir con más detalle qué ocurre en el tiempo. Partimos de la situación del ciclo económico de contracción en el punto 1, que es el mismo de la diapositiva anterior.
El gobierno aplicando política fiscal expansiva, por ejemplo, disminuyendo algunos impuestos y aumentando el gasto de inversión pública, provoca un aumento en la demanda agregada. Gráficamente, esto se representa con un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha. Inicialmente, en el corto plazo, no hay efecto en los precios, debido a que la oferta está con capacidad ociosa. Esto se representa con una curva de oferta horizontal. Sin embargo, conforme la actividad económica se va tonificando por el efecto multiplicador de la política fiscal, la demanda presiona sobre la oferta y los precios comienzan a subir. Esto se representa en el punto 2, en donde la actividad económica ha aumentado con un consiguiente aumento en el empleo, pero con un mayor nivel de precios, o sea, inflación. A un consultor que trabaja para una empresa de energía se le encomendó la elaboración de un informe acerca de la viabilidad y rentabilidad de una inversión en el yacimiento de Vaca Muerta. El consultor elaboró dicho reporte, efectuando un análisis de contexto y agregando ciertas recomendaciones. Tras leer el informe, que se encuentra transcrito en la actividad práctica relativa a este módulo, deberás realizar un reporte que conteste a las siguientes preguntas. ¿Bajo qué modelo económico teórico se presenta la temática del yacimiento de Vaca Muerta? ¿Qué rol juegan las instituciones y el marco regulatorio en el desarrollo del proyecto de explotación hidrocarburífera? ¿Debería plantearse Vaca Muerta como el único motor autosustentable de desarrollo del país a largo plazo? ¿Por qué? ¿De qué manera los precios internacionales de los commodities influyen en este rubro? ¿Qué objetivos de política económica persigue el caso presentado? Recordando las teorías económicas, ¿qué implicancias tendría para la macroeconomía financiar el desarrollo de los recursos energéticos del yacimiento enteramente con emisión de dinero? ¿A qué se refiere con los términos microeconomía y macroeconomía? Para resolver esta actividad, deberás realizar una lectura interpretativa y analítica del caso planteado, reconociendo conceptos implicados y estudiados en el módulo. Deberás relacionar los términos clave de las preguntas con la bibliografía y luego identificarlos en la situación problemática del caso. Deberás separar la situación micro de la macroeconómica. Es imprescindible que te formes un cuadro mental de la situación, que te permita extraer tus propias conclusiones. Anótalas en un borrador si lo crees necesario. Debes realizarlo antes de contestar las consignas. Deberás sentir que, luego de la lectura del informe, puedes opinar con criterio, como si estuvieras preparado para una reunión en la cual te consultarán sobre el tema. Una posible solución para el primer apartado sería la siguiente. El modelo de la frontera de posibilidades de producción es el utilizado para colocar un marco teórico de análisis. A partir del mismo, se puede explicar por qué los gobiernos siempre están buscando alternativas para lograr la combinación de producción óptima, es decir, aprovechar de manera eficientemente los recursos. En el caso de Vaca Muerta, asignar demasiados recursos en producir petróleo y gas podría resultar en desaprovechamientos de los recursos existentes. La pregunta, ¿a qué se refiere con los términos microeconomía y macroeconomía?, apunta a una correcta identificación de una u otra variable de la ciencia económica. Para ello, es necesario tener en claro qué temas microeconómicos son, por ejemplo, las conductas de los consumidores, los costos de extracción de petróleo y gas debido a la tecnología que se precisa, los costos laborales y los precios de venta. Estas son variables de la ecuación de negocio del sector que determinarán la rentabilidad. Algunas variables de la macroeconomía son la inversión extranjera directa en equipos de perforación, el tipo de cambio, el nivel general de precios, las exportaciones de petróleo y el gas. Como ya se ha dicho, es importante en todo momento separar la situación micro de la macroeconómica, aunque están relacionadas para producir un determinado clima de negocios que estimule la inversión en el sector.